Libra, siéntate, porque lo que las cartas me mostraron hoy de él no tiene nombre. Este hombre tenía una vida entera que tú no conocías. Y hoy yo te lo voy a contar todo. Dale like si estás lista para escuchar todo lo que las cartas revelaron. Libra, antes de comenzar, quiero decirte algo importante. Esta lectura es atemporal, no importa cuando la estés viendo. Si llegaste a este video hoy, mañana o dentro de 6 meses, este mensaje es para ti. Las cartas no tienen fecha de vencimiento. Y si este video apareció en tu pantalla, no fue casualidad. Las cartas de hoy llegaron con el chisme completo, con la vida secreta de él, con todo lo que estaba pasando en las sombras. Y yo lo voy a contar tal cual, sin filtros, sin suavizar, con todo el picante que tiene. Quédate hasta el final, porque el tarot revela algo importante después de todo esto. Te va a mostrar lo que viene para ti, y lo que viene no tiene nada que ver con él. Libra, empecemos por lo que nadie esperaba. Las cartas me mostraron algo que tiene que ver con paternidad, con un bebé o con alguien que finge una paternidad que no es real. Hay algo en la historia de él, algo relacionado con un hijo que no es lo que parece. Puede ser que él tiene un hijo que no reconoce, puede ser que está fingiendo ser el padre de alguien que no es suyo. Puede ser que hay una situación kármica, una deuda de algo anterior que tiene que ver con un niño. Esa carta de karma me dice que esto no es nuevo, que esto viene de lejos, que hay una deuda kármica en su vida relacionada con esto y que el universo ya la tiene registrada. Libra, cuando el karma se mete en una historia de paternidad, las cosas se complican de una manera que no tiene salida fácil. Y él lo sabe, aunque no lo admita. Aunque siga como si nada, el karma ya tiene su nombre en la lista. Escribe presente si sientes que hay cosas en la vida de él que no cuadran. Pero espera, porque lo que viene ahora confirma exactamente lo que acabo de decir. Libra, lo niega. Este hombre está negando una paternidad. Las cartas me lo dicen directo. Hay un niño en esta historia, real o potencial, que él está negando, que no quiere reconocer, que prefiere ignorar antes de enfrentar. ¿Y sabes lo que eso dice de él? Que es capaz de mirar a los ojos de una persona y negar lo que es evidente, que puede vivir con esa negación, con esa mentira, con esa cobardía disfrazada de tranquilidad. Esto me habla de un hombre que huye de sus responsabilidades, que cuando las cosas se ponen serias, desaparece, que cuando algo requiere que se pare como hombre, se esconde. Libra, ese hombre que te fascinaba, ese hombre que veías con otros ojos, es el mismo que está negando lo que no puede negar. Y el universo, que lo vio todo, ya tiene esto en cuenta. Dale like si él también huye cuando las cosas se ponen serias. Y ahora viene algo que me dejó fría, porque esta carta es personal. Libra, te estaba robando. Las cartas me lo muestran sin rodeos. Este hombre te robó. No necesariamente dinero, aunque puede ser eso también. Te robó tiempo, tu mejor etapa, tu energía, tus mejores años. Lo que tú invertiste en esa conexión, todo lo que diste, lo que sacrificaste, lo que pusiste de tu parte, él lo tomó, lo usó y no lo valoró. Esta carta me habla de alguien que tomaba de ti,
sin dar lo mismo de vuelta, que se beneficiaba de lo que tú eras, de tu presencia, de tu amor, de lo que realmente era para ti importante, tu lealtad, mientras tenía una vida entera que tú no conocías. Libra, mientras tú estabas siendo fiel, mientras tú estabas siendo real, él te estaba robando la oportunidad de estar con alguien que sí te mereciera. Eso es lo que te quitó. Ese tiempo, esas energías, esa confianza que depositaste en el lugar equivocado. Y el universo lo tiene anotado. Escribe claro si ahora ves todo lo que él tomó sin darte lo mismo. Pero el oráculo todavía no terminó. Porque lo que viene ahora, esto es lo más fuerte de toda la tirada. Este hombre tenía una doble vida, Libra. Una vida llena de sombras, en el bajo perfil. Significa que habían cosas que él hacía, situaciones en las que estaba, personas con las que se involucraba, que nadie sabía, o casi nadie. Esta carta me habla de secretos profundos, de una identidad que él mostraba al mundo y otra que guardaba celosamente. Puede ser una doble relación. Puede ser situaciones que si salieran a la luz, cambiarían la imagen de que todo el mundo tiene de él. Puede ser algo de su vida personal que él nunca discute con nadie. Libra, mientras tú lo veías de una forma, él era de otra. La versión que te mostró era la versión que él quería que vieras. La versión real es la que existe aquí. Es la que guardó para él. Y el universo decidió que tú mereces saber la verdad. Dale like si sientes que nunca conociste la versión real de él. Y la última carta del oráculo, esta cierra todo en una revelación final. Libra, la raíz de todo, la explicación de todo este caos, de la paternidad negada, de la vida en las sombras, de todo lo que estaba pasando sin que tú lo supieras. Este hombre tiene una obsesión, vamos a decirlo así, una obsesión que es real, que lo controla, que toma decisiones por él, que lo lleva a situaciones que después lamenta o que ni siquiera lamenta porque ya no puede parar. Esta carta me habla de alguien que busca constantemente, que no puede quedarse quieto, que necesita más y esa necesidad lo mete en situaciones que se van acumulando. Una paternidad aquí, una vida secreta por allá, robándole el tiempo a alguien que lo quiere de verdad. Todo conectado, todo naciendo desde el mismo lugar. Una obsesión que él nunca enfrentó, que quizás ni reconoce como un problema. Libra, eso no eras tú. Nunca fuiste tú. Tú no podías competir con esa obsesión. Nadie puede. Y el universo decidió sacarte de esta situación antes de que te costara más de lo que ya te costó. Escribe veo si entiendes que nada de esto fue culpa tuya. Libra, el oráculo lo dijo todo. Una paternidad que niega, robándote tu tiempo y la energía. Una doble vida que nadie conocía. Una obsesión que lo está controlando. Ese era este hombre, o es este hombre. Esa era la vida que llevaba. Y ahora las 3 cartas del tarot vienen a mostrarte algo completamente diferente. Lo que el universo tiene preparado para ti del otro lado de todo este veneno. La primera carta del tarot, el As de Copas. Libra, esta carta es puro amor. Amor nuevo, amor limpio, amor que llega sin mentiras, sin doble vidas, sin secretos en las sombras.
este es el universo poniéndote una copa llena enfrente. Una copa desbordante de sentimientos reales, de conexión genuina, de algo que viene desde un lugar puro, sin esas obsesiones, sin la paternidad negada, sin el robo de energía. Esta carta me dice que hay amor disponible para ti ahora mismo. No el amor complicado que viviste, no el amor que te hacía cuestionarlo todo, un amor que llega claro, un amor que llega completo, un amor que no tiene que esconderse o esconder su identidad real, un amor que se muestra, que se declara, que dice, aquí estoy y no tengo nada que ocultar. Eso viene para ti, Libra. El universo ya lo está moviendo. Escribe recibo si estás lista para recibir ese amor limpio. La muerte. Libra, esta carta no da miedo. Es la carta más liberadora del mazo cuando aparece después de lo que el oráculo reveló el día de hoy. Porque la muerte dice, este ciclo terminó. Este capítulo, con todo su veneno, con su doble vida, con sus secretos, con sus apegos y adicciones, con su paternidad negada, ese capítulo está cerrado, definitivamente, sin posibilidad de volver a lo que era. La muerte no negocia, no da segunda vuelta, cierra, y lo que cierra, lo cierra bien. Libra, ese hombre y todo lo que representaba ya no tiene acceso a tu energía, ya no tiene acceso a tu tiempo, ya no puede seguir robándote lo que es tuyo, porque la muerte cortó el cordón, lo cortó limpio. Y del otro lado de ese corte hay algo nuevo esperándote, algo que el as de copas te anunció y que la última carta va a confirmar. Escribe cerrado si sientes que este ciclo ya no tiene ese poder sobre ti. Y la última carta, el 2 de copas. Libra, esta es la carta de la unión real de dos personas que se encuentran, que se eligen, que se miran a los ojos. Y en esa mirada hay una promesa sin secretos, sin doble vida, sin esconder quién realmente es. Esta carta me habla de una conexión que viene o que ya está presente en tu vida en alguna forma. Todo lo que lo anterior no tenía. Reciprocidad, honestidad, presencia real. Dos personas que dan lo mismo que reciben, que no roban, que no niegan, que no esconden. Libra, mientras él vivía su doble vida, el universo estaba preparando esto para ti. Una conexión donde no tienes que adivinar, donde no tienes que investigar, donde no tienes que preguntarte qué está pasando en las sombras. Porque lo que viene, viene en la luz, completamente. Libra, el universo sigue trabajando y el próximo mensaje que tienen las cartas para ti te espera en el siguiente video. Escribe lista si estás lista para esa conexión que viene en la luz. Libra, las cartas de hoy lo dijeron todo. Él tenía una vida entera que tú no conocías. Una paternidad que niega, que te robaba el tiempo y la energía, que vivía escondiendo una identidad, una obsesión que controlaba cada decisión en su vida. Ese era este hombre. Esa era la verdad. Pero mira lo que el tarot tiene para ti del otro lado. Un amor nuevo, limpio, que llega. Un ciclo que termina definitivamente, que se cierra. Y una conexión real que viene desde la luz o en la luz. Sin secretos, sin sombras, sin dobles vidas. Y aquí está lo que quiero que te quede grabado.
tú no perdiste nada que fuera tuyo de verdad. Lo que se fue nunca fue completamente honesto contigo. Lo que viene sí lo es. Y eso vale mucho más que todo lo que Él te dio. Antes de cerrar, pon una mano en tu corazón, respira profundo y repite: lo que se fue en mentiras no era mío. Lo que llega en verdad me pertenece. Recibo amor limpio y sin secretos. Hecho está. Si quieres que las cartas hablen directamente para ti, te espero hoy en el en vivo, lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde, jueves y viernes a las 7 de la tarde y sábados y domingos 4 de la tarde, hora de Miami y Nueva York. Suscríbete para no perderte ningún mensaje de tus cartas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.